Hola, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a los hermanitos aquí reunidos otra vez. Y quiero comenzar con un testimonio que tiene que ver con la palabra de Dios que se va a llevar hoy. A lo mejor este testimonio les puede parecer un poco muy parecido a la realidad, a lo mejor de cada uno de ustedes. Puede que no, pero cada uno de los que hemos conocido al Señor tiene un testimonio. Y ese testimonio fue parte de la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, mía. Ese testimonio es que a veces pensamos que tener el esposo, los hijos, tener una empresa, tener una casa donde vivir bien amueblada, un coche, tener joyas, tener muchas cosas, poder viajar. Y muchas veces creemos que eso representa la felicidad. Pero pasó mucho tiempo y yo seguía estando vacía. Tenía todo eso que ustedes acaban de escuchar, pero eso no me llenaba. Tenía un vacío muy grande en mi corazón. Y no sé si eso es lo que digo yo, que se parece un poco a lo que a lo mejor sienten algunos de ustedes o los hermanos que están aquí presentes. Y ese vacío solo se llenó cuando conocí al Señor Jesucristo. Ese vacío que tenía en mi pecho se cerró. Y mi vida cambió, y la vida de mi familia cambió por completo. Pero entonces, a veces creemos que eso es representativo, que eso es lo importante, la riqueza, todas esas cosas, pero no. Solo vino a cambiar mi vida fue cuando conocimos al Señor. Lo digo por mí y por mi esposo, porque sé que él también lo ha experimentado. Y entonces yo creo que el tema de hoy que me ha manifestado el Señor con su espíritu es sobre la riqueza. Pero seguramente creerán que la riqueza es tener todo lo que yo dije antes. Tener dinero en el banco, viajes, coches, joyas, todo eso que puede creer la gente. Lo primero que piensa en la riqueza es que es eso. Pero muchas personas tienen esas cosas. Y muchas personas tienen la riqueza, pero lo que le decía yo a mi hermano Juan hace unos días, que un hombre hablaba sobre eso y decía, conocía a un hombre rico que era pobre, pero conocía a un hombre pobre que era rico. Así que hermanos, eso es lo que mucha gente busca frenéticamente cada día, la riqueza. Así que esa riqueza desencadena muchas veces en el mundo, la gente del mundo desencadena una cantidad de pecados que si nos ponemos a contarlos son muchos. Seguramente sería una lista muy larga. Esa lista es, por ejemplo, la avaricia, la codicia, el orgullo, la altivez. El que tiene mucho dinero muchas veces se siente grande. La traición. ¿Cuántos no han traicionado por dinero? A su amigo, a su propia familia. El robo, yendo más allá, a cosas mucho más delicadas. El asesinato, hay gente que ha matado por dinero. Entonces vemos toda esa cantidad de cosas que desencadenan ese afán y ese frenesí de la gente que vive en este mundo por conseguir las cosas que representan, según ellos, la riqueza. Pero bueno, este no es el mensaje de hoy, hermanos. Nuestro mensaje de hoy es la riqueza espiritual. Y seguramente alguna de esa riqueza ya la conocemos algunos, y esa es la riqueza a la que yo digo. Esa es la riqueza que vino a llenar mi corazón y que cuando conocí a ese Señor Jesús, entendí que la riqueza no eran las cosas de este mundo, ni el dinero, ni nada de eso, sino que la riqueza era conocerle a Él. Y les voy a empezar a decir pasaje por pasaje
para que ustedes se den cuenta en este momento. Si están aquí sentados y los que estén allí alguna vez escuchando, que escuchen esta prédica, van a entender el porqué de lo que digo. Dice que nos levantamos cada día. La palabra dice que cada persona se levanta a trabajar, a buscar el sustento diario. Buscamos el sustento cada día, nos levantamos, nos vamos a trabajar, vamos, venimos cada día corriendo, el metro, el autobús, el coche, el tráfico. Y vamos es porque necesitamos trabajar, porque si no fuera así, pues entonces ¿cómo traemos el sustento a nuestra casa? ¿Ah? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Ya? Entonces son parte de las cosas que tenemos que hacer diariamente, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo nos sustentamos? El Señor nos da trabajo, pero también tenemos que levantarnos a trabajar, ¿ya? Y ya desde ya, en la situación en que está este país ahora, tenemos que sentirnos bendecidos. Si estamos trabajando, estamos bendecidos. ¿Cuántos están trabajando de aquí? La mayoría, ¿no? Mi suegra ya es jubilada, pero la mayoría estamos trabajando. De nuestra casa somos 5. Y los 5 estamos trabajando, para la gloria de Dios. Bueno, hermanos, entonces también tenemos que tener en cuenta que también parte de lo que nosotros tenemos, estamos aquí porque estamos sanos, ¿verdad? No estamos en un hospital, nuestra familia no está en un hospital. Estamos aquí porque tenemos una salud, gracias a Dios, y lo que nos haga falta, seguramente con nuestros ruegos y nuestras oraciones el Señor se va a ayudar a fortalecernos, nos va a ayudar a fortalecernos a cada uno de nosotros, te va a ayudar a fortalecer lo que a lo mejor te sientas un poquito mal, el Señor te fortalece con tu oración, y bueno, es parte también de la bendición y de la riqueza que tenemos de parte de Dios. Así que también tenemos comida, piénsalo bien, mira tu nevera, tu despensa. ¿Te hace falta algo? Desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, todo lo que quieras. Fin de semana, hasta por ir por ahí, comer en un lugar bueno, disfrutarlo, que es tan importante, eso es otra riqueza. Es otra riqueza maravillosa, sentarte, comerte algo rico y disfrutarlo. Hombre, es algo también de las riquezas que Dios nos da, ¿ya? Porque mucha gente también está tan enferma que no pueden ni comer, no pueden tragar, no tienen la salud suficiente para disfrutarlo, o no tienen el gozo y la alegría en su corazón de ser tan agradecidos, de saber que están comiendo es porque Dios les ha permitido tener un plato de comida, porque hay mucha gente que aguanta hambre, y no vamos a contar lo que ya sabemos todos, que es que mucha gente sufre mucha hambre. Aquí en España ya se habla de hambre, y nosotros, a ver, antes estamos pasaditos de peso, porque a veces tenemos hasta más de lo que debíamos comer, ¿no? Y gracias a Dios. Me alegro mucho porque yo sé y yo disfruto. Yo soy una persona que cocino y me encanta, porque la gente se sienta y yo disfruto cuando comen, y me siento y lo disfruto yo también, y que mis hijos lleguen y lo disfruten. Eso es un don de Dios, hermanos. Eso es otra riqueza. Bueno, también tenemos nuestra familia, es así, tenemos nuestra familia. Quien sea que esté a nuestro lado, pero por lo menos tenemos a alguien que nos acompañe. Tú tienes tu hijo, tu hija, tus nietos, tú tienes también tu familia, tus hijas, tú tu hermana, tú madre, tienes a tu hija, a tus nietas que te hacen tan feliz. Mario, tú tienes tu hija tan hermosa, tan maravillosa que te ha dado el Señor. Juan, tú nos tienes a nosotros que te amamos. Tú lo sabes que sí. Y yo tengo mi familia, y seguramente ninguno está solo. Y si está solo, pues tiene el Señor que le acompañe, si quiere que le acompañe. Pero bueno, tenemos abrigo, tenemos techo, nuestras casas están bonitas, limpiecitas. Pensemos en todo eso poquito a poquito y nos vamos a dar cuenta que estamos tan ricos, tan llenos de riqueza, que tenemos que levantarnos antes cada día y darle gracias a Dios, como decía la alabanza. Decirle aleluya al Señor, porque Él es el que nos da todas las cosas que tenemos, y más de lo que pedimos o merecemos, como dice la palabra de Dios. Bueno, pero nosotros, aún así, a veces nos levantamos y hasta nos olvidamos de dar gracias, o nos acostamos y a veces hasta nos quedamos dormidos sin decir gracias. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Es así o no? A mí me pasa, yo no sé ustedes, pero alguna vez me quedo dormida y me desconecto y quedo ahí. Y no digo, Dios, gracias. Pero cuando sí le digo, gracias Señor por este día.
pero no alcanzamos a imaginar lo incalculable y lo grande de la riqueza del Señor. No alcanzamos a valorarla ni a entender la magnitud de las cosas que Él nos ha dado cada día, que el solo respirar ya es un milagro. Así que, hermanos, tenemos que valorar esas cosas. Pero este tampoco es el tema de hoy, sino la riqueza espiritual que viene de Dios, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Así que, hermanos, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. El libro de Corintios, 2 de Corintios 8. Segunda de Corintios 8, verso 9. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice esta palabra, antes de que la empecemos a leer, y a glosarla un poquito, bueno, para que la podamos entender. Todo el principio de nuestra riqueza radica en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos ahora, hermanos, a Efesios 2, para que juntemos estas dos partes de la palabra y vamos a entender por qué el principio de nuestra riqueza empieza, todo radica en el Señor Jesucristo. Efesios 2 del 4, 5 y 6, ¿vale? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Miren lo que dice la palabra, que gracias a Cristo nosotros pudimos resucitar juntamente con Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a Él nosotros podemos tener ahora vida juntamente con Él. Y no solamente eso, sino que nos sentó en un lugar muy alto. Nosotros estamos aquí sentados físicamente, pero espiritualmente tenemos un lugar celestial al lado del Señor. Porque lo dice claramente aquí: sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto solo es el principio de la riqueza que nos ha dado el Señor. Bueno, ahora, hermanos, vamos a empezar a enumerar uno por uno. Y creo que a lo mejor me hicieron falta muchas. A lo mejor las tengan en cuenta y ustedes dirán: hermana, te ha faltado esta y aquella. Pero yo saqué las que me puso el Señor a mí en mi corazón. La Biblia dice que la parte de la riqueza del Señor es la paz, ¿no? Es una riqueza la paz. Que a donde tú vayas, sientes dentro de tu ser esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esta mente tan pequeña no alcanza a entender. Dice: pero tengo esta situación y tengo esta paz tan maravillosa. Es que no entiendo. Pues esa paz también proviene de Dios. ¿No lo dice la palabra de Dios? Lo dice. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano es la que nos da el Señor. Vamos al gozo. El gozo es nuestra fortaleza. Ese gozo que está dentro de nuestro ser, que ese es al que yo me refería al principio. Ese vacío que estaba aquí dentro del pecho, antes de que conociéramos al Señor, se ha transformado en un gozo que no termina. Dice la Biblia que ese gozo el mundo no nos lo puede dar,
porque nada de las riquezas de este mundo nos va a poder dar ese gozo, sino solamente el saber que el Señor Jesucristo vino a morar dentro de nosotros y ese hueco que había en nuestro pecho tan grande se ha convertido en el gozo de su presencia. Amén. Bueno, otra parte de las riquezas de Dios, el oír su voz. ¿Cuántos se han sentido en algún momento de sus vidas que están diciéndole, Señor, me pasa esto, Señor, háblame, ayúdame cómo solucionar esta situación? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias en donde necesitamos oír la voz de Dios y Dios se manifiesta? Y nos viene por medio de una escritura, por medio de una voz en la radio que habla la palabra de Dios, o te encuentras con una persona que te dice algo que inmediatamente te das cuenta que es la respuesta del Señor. Entonces somos unos privilegiados y tenemos una gran riqueza, porque podemos experimentar que Dios nos habla y que podemos oír su voz. Hermanos, dice la palabra de Dios, porque si vamos a sacar las citas, pues a lo mejor nos vamos a demorar un poquito más. Pero yo quiero irla diciendo porque yo sé, hermanos, que cuando yo diga esa palabra, ustedes se van a dar cuenta que esa palabra lo dice la palabra de Dios y que no me lo estoy inventando yo, porque yo no tengo de dónde sacar esa palabra, sino que esa palabra está escrita allí, está en las Escrituras, y perdón la redundancia, pero está en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, dice que nosotros, el Espíritu Santo de Dios que mora entre nosotros, nos va a hacer entender y nos va a hacer saber lo que el Padre y el Hijo hablan. Ellos hablan entre ellos. Tienen planes para nosotros, planes para nuestras familias. Tienen planes de bien y no de mal, como decía nuestro hermano antes que oraba. Y Él nos hace saber esas cosas, nos lo revela en nuestro corazón. Y por eso podemos darnos cuenta de que no estamos solos y que Él está con nosotros. Porque esa guía y esa dirección diaria es la que nos permite que nosotros podamos ver el camino claramente. Que ese camino esté alumbrado, que sea como, ese camino tiene una antorcha encendida. Por eso dice la palabra de Dios, que ese camino está tan alumbrado, que es como lumbrera nuestro camino, que es como una antorcha encendida nuestro caminar, dice la palabra de Dios. Entonces podemos saber cuál es el camino y la voluntad de Dios. Pero ¿solo por qué? Porque sabemos lo que el Padre y el Hijo hablan y nos lo hacen saber. También dice la palabra de Dios que oiremos una voz a nuestras espaldas, que iremos de repente por la calle y sabremos qué camino debemos tomar, qué dirección tomar en una situación difícil, o incluso en cosas tan pequeñas como guiar a nuestros hijos, enseñarles. Él nos dirá, mira, no hagas esto, haz esto. Y nos dice, mira, no te apartes ni a izquierda, no te apartes ni a derecha, sigue el camino recto. Ese es el camino perfecto, el que conduce a esa salvación tan grande, a que estemos agradándole en su voluntad a nosotros diariamente. Ese camino, que no nos apartemos, que nuestros pies nunca se aparten de ese camino. ¿Pero por qué? Porque nosotros oímos su voz. Amén. Amén. También el haberle conocido, yo creo que es el mejor regalo que hemos tenido, el mejor regalo. Por eso decía la alabanza ahora, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Antes que tener todos los reinos del mundo, nada se compara con Él, decía la alabanza. Y es así, hermanos, el haberle conocido a Él, yo creo que es lo mejor que nos ha podido pasar, y vuelvo y lo repito, porque es verdad, por lo menos yo lo experimento, y seguramente ustedes también. ¿Cómo no vamos a estar nosotros contentos de haber conocido al Señor? Si desde que Él vino a habitar dentro de nosotros, vino a morar dentro de nosotros toda su grandeza, todo su poder, toda su plenitud, toda su presencia, todo Él vino a vivir dentro de nosotros. Y yo creo que eso es más de lo que nosotros podemos esperar. Otra parte de las grandes riquezas que nos ha dado el Señor es tener un lugar en su reino.
lo decíamos ahora en la escritura al principio, porque todo comenzó por ahí. Tenemos un lugar en su reino. Cuando el Señor vino a habitar dentro de nosotros y nosotros le dijimos, ven Señor Jesús, habita dentro de mí. Ese mismo momento el Señor nos abrió un hueco en su reino. Tenemos un lugar allí. Y eso lo tenemos que tener claro. No tenemos que tener dudas. En ningún momento podemos dudar de eso. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, que Él antes de irse dijo, me iré, porque voy a prepararles morada, un lugar en su reino. Y dice la Biblia que allí ya no habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni más dolor, ni más enfermedad, ni la tristeza será ya más, ni el cansancio del trabajo a veces. Allí no vamos a tener que preocuparnos por nada, porque vamos a estar delante de su presencia, en ese lugar que Él nos permitió tener en su reino. Eso es otra grande riqueza. Bueno, hermanos, también vamos a darnos cuenta con esta palabra de que Él nos ha perdonado todos los pecados. A todo el que se acerca al Señor le han sido perdonados los pecados. Mucha gente dice, no, si yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Pero dice la Biblia que no es así, que no hay ni uno solo justo debajo del sol. Y cuando nosotros reconocemos que todos pecamos y, como dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que solo por medio de Cristo es que pudimos volver a acercarnos a Él, y por medio del perdón que Cristo nos dio es que podemos otra vez nosotros decir que nosotros somos perdonados porque Cristo nos perdonó. Es lo único que nos permite ese lugar en el reino del Señor, en el reino de los cielos. Esa es nuestra riqueza, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, en quien tenemos, hermanos, si desean buscarlo, pero vamos así de un poquito de largo para que podamos ser acorde con el tiempo que debe haber, ¿vale? En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, tenemos perdón de pecados porque en Efesios 1:7 lo dice, y hermano, usted si quiere lo puede buscar en su Biblia, que lo dice ahí. Por la sangre de Cristo tenemos redención de pecados. Otra riqueza maravillosa, la vida eterna. ¿Qué tal? La vida eterna, como su nombre lo dice, eterna. Nunca se acabará. Algo eterno es algo que nunca se acabará. Que viviremos por siempre con Él, en su reino. Esa es otra grande riqueza. Yo creo que es una de las más importantes. Saber y tener claro que por medio de Cristo nosotros tenemos la vida eterna. Y no es que cuando ya dejemos este mundo, no. La vida eterna empieza ya. Empiezas a disfrutar esa riqueza y todas esas cosas maravillosas que hemos venido mencionando cuando conocemos al Señor Jesucristo. Es la única manera de conocer y saber que esa vida eterna empieza cuando le conocemos a Él. La palabra de Dios es otra riqueza. La palabra de Dios es lo que Él piensa, lo que Él quiere de nosotros, su voluntad, desde el principio hasta el fin. Es nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y gracias a esa palabra hemos sido enriquecidos. Él ha llenado este corazón, ha cambiado el entendimiento, ha quitado cosas de nuestro corazón que sabemos que no le agradan y ha hecho en nosotros personas nuevas y diferentes a lo que éramos antes. Porque nos dimos cuenta
en su palabra, solamente escudriñando la escritura, es que nos damos cuenta de en qué estamos equivocándonos. Y entonces, por medio de su palabra, somos enseñados. Claro, el Señor no obliga a nadie, pero Él quiere que seamos transformados. Amén. Amén. Y gracias a la escritura, que es otra riqueza, podemos obtener ese conocimiento verdadero de la voluntad y el corazón de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, el conocimiento de su voluntad es parte de la escritura también. Sabemos, Dios dice, no solamente como dice la gente, que nos roban, que nos matan. No, no solamente eso. Cosas tan pequeñas que la gente ni siquiera sabe. La mayoría de la gente vive hablando de su compañero, de su vecino, de su familiar, y es una cosa tan pequeña, y el murmurar es algo que Dios aborrece, y muchos caemos en ella, ¿verdad? O alguno que diga que nunca ha murmurado del otro hermano o de alguien, es un mentiroso. Entonces nos damos cuenta de que aún en esas cosas tan pequeñas, mucha gente dice, no importa, es que eso lo hace todo el mundo, eso no tiene nada de malo. Y todo, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero no son así las cosas. La escritura y el conocimiento de la palabra de Dios y su voluntad nos enseña todo lo que dice la Biblia, es para que nosotros podamos entender en qué estamos equivocados. Y eso es otra de nuestras mayores riquezas. La sabiduría que viene de lo alto es otra riqueza. La sabiduría que proviene del Señor es algo, dice la Biblia, que nuestros pensamientos no alcanzan a comprender la grandeza de su sabiduría. Dice en Job 11, capítulo 11, versículo 6. Mire, hermanos, para cuando quieran tomar esta palabra, el Señor es fiel. Dice, Él te declara, o sea, te hace saber, te lo dice, los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Entonces, no lo digo yo, lo dice en Job 11:6, que la sabiduría es de doble valor que las riquezas. ¿Por qué el rey Salomón no pidió riquezas sino sabiduría? Porque cuando la persona tiene sabiduría, sabe que esa sabiduría proviene de Dios, y si no la sabe, no sabe qué hacer en determinada problema que tenga en su vida o una situación que dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento, Señor? O alguien te viene con algo y a veces en consejería tú te quedas sorprendido y dices, uy, Señor, no quiero yo decir mis palabras, dame sabiduría. Y el Señor viene y te enseña y te dice, ¿pero por qué? Porque has recibido esa sabiduría que proviene de su palabra, y cuando no sabes, se la clamas al Señor y el Señor te da esa sabiduría. Y dice que esa sabiduría al rey Salomón le dio todas las riquezas que una persona se puede imaginar. Dice que no ha habido nadie más rico que él, pero porque él pidió esa sabiduría. Así que pidamos esa sabiduría, porque esa es parte de la riqueza que Dios tiene para darnos cada día, y si nosotros se la pedimos, seguramente que Él nos la dará. Y en cualquier momento de nuestra vida, seguramente Él nos responderá con esa sabiduría. También el oficio que tenemos nosotros, por pequeño que sea el trabajo que hagamos en nuestra vida, si hay personas tituladas, como hay entre muchos de entre nosotros, banqueros, ingenieros, arquitectos, abogados, eso hablando de los que ya tienen una preparación, ¿no? Pero nuestro oficio es una bendición de Dios. ¿Por qué es una bendición de Dios? Porque gracias a ese oficio o a ese trabajo, nosotros podemos ser bendecidos en nuestra casa. ¿Qué pasa con la bendición que nos da el Señor? Con nuestro trabajo. Dice que Él bendice el fruto del trabajo de nuestras manos.
otra bendición, si lo dice el Señor. Así es. Y yo estoy segura que es así, porque lo he comprobado. Hay muchos hermanos que son muy bendecidos. Y no quiere decir, y aquí no vengo yo a hablar del Evangelio de la Prosperidad, porque no es la idea. La idea es que ustedes se vayan de aquí sabiendo y dándose en cuenta de los ricos que somos nosotros. Somos ricos. Hermanos, el pacto que hizo Dios con nosotros también fue parte de esa riqueza que nos dejó el Señor. Nos dijo: yo hago un pacto eterno con vosotros. Pacto eterno. Y ese pacto lo hizo por medio de Jesucristo también con nosotros. Ese pacto que, como dice la palabra, es eterno. También nunca se terminará. Ese pacto nunca dejará de ser, porque Dios lo dijo. Y dice la palabra de Dios que no pudiendo jurar por uno mayor que Él, juró por sí mismo que nos bendeciría, que seríamos benditos entre las naciones. Somos benditos entre las naciones. Amén. Eso es una riqueza, hermanos. Tú no eres una persona común y corriente. Tú eres un hijo de Dios. Y esa es su grande riqueza que nos ha dejado. La honra de cada persona es su riqueza delante de los hombres. Y eso ya es parte también, que nos toca también a nosotros. Depende de nosotros nuestra honra. ¿Ya? Así que eso cada uno tiene que cultivarla conforme al corazón que nos ha sido enseñado la palabra de Dios. Poco a poco. El Señor va quitando cosas que no están bien delante de sus ojos. Él las va quitando. Y poco a poco esa honra delante de los hombres y delante del Señor se va engrandeciendo. Porque no somos nosotros. Porque ya no podemos ser nosotros. Esa honra tiene que ir mejorando cada día. Esa honra, cuando los hombres y las mujeres y la gente te mire, va a decir: esta persona es una persona que tiene palabra, es una persona de honra, es una persona de bien, es una persona que me sorprende. Qué persona tan honesta, qué persona tan trabajadora, qué persona que es diferente, es diferente. La gente se da cuenta que eres diferente y es por esa honra. Hermanos, la familia, lo que decíamos antes, es otra riqueza. A los que tenemos nuestros hijos, a los que tenemos pareja, a los que no, tienen a su Señor. Y eso es más que suficiente. Es otra riqueza. Si no tienen pareja, tienen a su Señor. Y no están solos, porque dice Él que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que está como con el casado, como con el soltero o la soltera. Ahí está. Con nuestros hijos, ahí está. Él siempre está con ellos y con nosotros. Y nos acompaña. Entonces, el Señor es nuestra riqueza. Más que eso, nuestros hijos, nuestra familia es nuestra riqueza. Ahora los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, ¿qué tal, hermanos? ¿Los podemos enumerar? Nosotros a lo mejor no lo sabemos, pero mucha gente allí no lo sabe. Paz, gozo. Mira, empieza. Gozo, paz, paciencia, Mansedumbre. benignidad, bondad, fe, Tolerancia. mansedumbre, templanza y dominio propio. Pero sobre todo, el amor es lo que está por encima de todo. Dice que el amor nunca dejará de ser, nunca se acabará, porque Dios es amor y como Dios es eterno, eso nunca dejará de ser. El amor nunca se acabará. Y como Él hizo pacto eterno con nosotros, entonces ese amor que Él tiene por nosotros tampoco se acabará. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, ahora yo creo que terminando con esta riqueza tan maravillosa que nos ha dado el Señor, yo quiero hacer una oración, hermanos, en base a la Escritura, porque nuestra oración en base a la Escritura, recordándole al Señor lo que Él dijo de su boca, que salió de su boca, que está en la Biblia, que por medio de su Hijo nos ha dado todas estas grandes y maravillosas promesas y la riqueza de su gran poder, de su gloria, de todo lo que hace cada día en nuestras vidas, de todo lo maravilloso y lo bueno que es con nosotros. Yo quiero orar conforme a la Escritura, hermanos, y yo quiero que me acompañen en esta oración. Bueno, tu palabra dice, Señor, que nosotros, cuando nacimos, no traíamos nada. Y dice tu palabra que, así mismo como nacimos, por seguro así saldremos, sin nada. Y la única riqueza, Señor, que nosotros tenemos es el haberte conocido. Y todas las cosas que acabamos de confesar de tu Escritura y de tu palabra, que lo dice en tu palabra, esa es nuestra riqueza. Que nosotros cuando salgamos de aquí, salgamos dándonos cuenta que hemos sido enriquecidos. Que por medio de Jesucristo que se hizo pobre, nosotros somos ricos. Dice la Escritura en Job 36:19. ¿Acaso hará Él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? Eso lo dirá el Señor seguramente para los que confían en sus riquezas. Pero después también en la palabra de Dios dice que no pongamos las riquezas materiales por nuestra fortaleza. Así que eso lo dice el Señor para los que tienen puesta su confianza en las riquezas materiales. Dice la palabra de Dios que en la casa del justo hay bienes y riquezas, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, lo dice en Deuteronomio 8:17. Dice la Biblia también, nunca digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo dice en Deuteronomio 8:17. En cuanto a las riquezas materiales, las que llaman en la Biblia las riquezas injustas, en Isaías 61:6 dice la palabra de Dios, esto es una promesa también, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Mire qué tan grande promesa. Con su gloria seréis sublimes. En Filipenses 4:19, para terminar esta oración, hermanos, que sea el Señor permitiendo que esta palabra enriquezca nuestra vida. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y quiero terminar diciendo, hermano, la solución para tu vacío no son las riquezas. La solución para tu vida es acercarte al Señor Jesucristo y permitirle que venga a vivir en tu vida y en tu corazón. Lo declaro hasta ahora, dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén.